Hola a todos, bienvenidos esta semanita a este Patriots a la madrileña, hoy con un tema especial y bueno, saludar como siempre a Paco y a Tomás. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal Buenas, todos? ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué ¿Cómo tal? estáis llevando la temporada baja con ese mono horrible que tenemos todos? Pues no sé, la verdad es que con mucha incertidumbre, ¿no? Consumiendo lo poco que hay en la prensa local de Boston, pero bueno, mucha incertidumbre y poco, bueno, estoy deseando que empiece esto ya. Este año mucho mono, ¿no? Nos han quitado el europeo de fútbol, no hay mundial de fútbol, no hay nada, no hay olimpiadas, temporada baja de NFL, qué horror, ¿verdad? Qué horror de verano, para los que nos gusta el deporte. Sí, Bueno, a ver, hoy se nos ha ocurrido, pues, por rellenar un poquito este veranito y por entretenernos un rato y hacer algo un poquito distinto, lo que se nos ha ocurrido es hacer un pequeño especial, ¿no? Y salirnos un poco de lo que es el deporte, aunque ya veréis que también lo vamos a tocar. Y un poco lo que queríamos era hacer un episodio un poquito especial donde daros razones para visitar Boston, ¿no? Yo creo que hay una evidente, que seguramente es la que os traiga por aquí, pero luego yo creo que es una ciudad que merece mucho la pena y sobre todo ya más que Boston, toda la zona de New England, que la verdad es que es una maravilla. Tanto Tomás como yo somos dos enamorados de esa zona y Paco que le tenemos con un montón de ganas de ir y seguro que tiene un montón de dudas. Eso que es. básicamente de esto va el podcast de hoy, de convencer a Paco para que se venga a Boston. Bueno, de Y convenceros es a todos básicamente un poco. es lo que vamos a hacer con él o cuando vayamos por allí. Venga, vamos adelante. Bueno, pues si os parece, pues empezamos por lo evidente, ¿no? Por lo que nos trae un poco aquí, lo que nos ha unido, que son los deportes, ¿no? Yo creo que la primera razón para visitar Boston, pues es ver ese equipo que son los New England Patriots, en ese Foxboro que comparten con los Boston Revolution y que la verdad es que es un estadio bonito de ver. Quizá a lo mejor ya con frío te llevas otra imagen. Yo la verdad es que tuve la suerte de ir en otoño y la verdad es que es un estadio digno de ver, ¿no? Un poco raro la próxima vez que vayamos porque habrá desaparecido esa famosa torre, pero Ya. un estadio chulo, ¿no? Está peculiar, en mitad de un prado. Por cierto, esto hay que dejarlo clarinete. El estadio no está en Boston. Es como si el Madrid jugase en Aranjuez, por ejemplo, ¿no? O un Entonces, poco para ir más lejos a... porque es una hora y pico. Es que está como por ahí, o sea Más lejos que está si vas... Bósforo de Boston. Está lejos, está lejos. No sé cuánto, porque yo he pasado en coche un par de veces y en tren no suelo coger el tren, pero estaba ya Víctor dándole a Google a ver qué, a qué distancia está en Google Maps. Pero claro, cuidado con eso, ¿eh? Que quiero decir que la gente se espera que el estadio de los Pats esté ahí en mitad de... No, está en un pueblo llamado Foxboro y que, bueno, pues eso. El estadio es mono, ¿eh? Ya te digo. La verdad Está es en que mitad de la nada, tienes estación de tren, que la gracia es ir en tren. Si no dispones de coche, que es lo habitual, que ahora luego hablaremos, pero es una ciudad en la que no vamos a necesitar un coche para nada, de tal manera que está todo previsto. Hay un tren que apenas falla, solo ha debido fallar una vez en su historia, y le tocaba a Víctor. que me lo comí yo, sí. Así que Pero bueno, que contad con que hay desplazamiento, pues mira, no está en el centro. hablamos exactamente de una horita en coche, desde el centro de Boston hasta este fósforo. Lo cierto es que, como bien dices, hay un tren que sale desde la estación central. Además, es un tren que lo ponen los días de partido, que tú llegas allí y Sí, pides la entrada del tren de los Patriots. está, está petado, sí. Yo guardo la entrada porque además te viene con el loguito y tal, está muy chula. Y como dices, no Sí. suele fallar mucho hasta que falla, como me pasa a mí, y te deja ahí tirado en medio de la nada. Y lo cierto es que a mí lo que más me llamó la atención es a la vuelta, que a la vuelta es algo muy curioso lo que hacen. Están los trenes preparados y coges los trenes donde no hay estación. Es decir, acabas subiéndote al tren casi en mitad de un bosque y te das cuenta realmente de dónde está el estadio. Es algo curioso porque, como bien decías, está en mitad de la nada. Y la verdad es que es un estadio curioso porque además ahora no sé cómo quedará con con la remodelación, pero hasta ahora había un trozo que aparecía como cortado donde te acercabas y veías salir a los jugadores bastante cerca y demás. Y un sitio Sí. bastante curioso para eso.
Así que bueno, eso en cuanto a fútbol americano. En cuanto a... Paco, ¿qué has hecho? Que has levantado la mano. Yo y si queréis, según, Has no, levantado la mano. como esto se trata Eres de, la única persona que usa el levantar la mano en Zoom. como esto se trata de montar un hipotético viaje que no va a ser tan hipotético, que espero que hagamos el año que viene, si os parece, según yo os escuche, voy a ir soltando esas preguntas que me vayan viniendo al vuelo. Sí, La primera pregunta pero que... Genial. no me levantes la mano que me No descojonan metes los la mano, tú vídeos. entra. Entra Entra ahí a ahí. saco. No, la primera pregunta que me viene, según os escucho, entiendo que este viaje se plantea para ir a Boston, disfrutar Boston y ir solamente a Boston el día del partido, ¿no? Claro, Hombre, o merece la pena Pero pasar hay un día o que... dos. No, merece la pena Fósforo. vivir en Boston, pero que Fósforo no. Fósforo es ir de volver el día para ver el partido y chispún. No, Vale, si vale. si quieres hacer turismo, hay miles de sitios mejores que Fósforo, que personalmente ni lo conozco. No A ver, sé cómo es, ni el núcleo urbano, ni nada. lo bueno que tiene Boston es que no es solo Boston, es decir, alrededor de Boston está toda la zona de New England, que la verdad es que tiene unos pueblos que son preciosos. Luego al final hacemos así un pequeño apunte y ya si os interesa hacemos un día más extenso de lo que hay fuera de lo que es Boston. Fósforo realmente es un pueblo que es, pues como puede pasarte con Green Bay, es el estadio y poco más. O sea, es un pueblo súper chiquitito, es como todo, es un pueblo de Nueva Inglaterra, mucha casa victoriana, mucha casa de esa época, pero tampoco es algo que te merezca la pena ir allí a ver nada. Así que bueno, pues dejando ya, bueno, de lo que comentabas antes de que está fuera del estadio de la ciudad, es que eso es algo normal en Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, Nueva York ahora estaba en discusiones de si el equipo es de Nueva York o es de Nueva Jersey, porque el estadio está en East Rutherford. En Nueva Jersey, está Y claro. yo creo que el único que he vivido que está muy cerca de lo que es el centro es el de Chicago. De todos los estadios en los que he estado, yo creo que el que está muy en el centro es el de Chicago. Eh, Nueva Orleans está Nueva también Orleans, cierto. bastante en el Cuidado. centro. Bueno, está Que en la por zona ese nueva. es en la Mm. transición, Sí, efectivamente, entre lo que se llevó el Katrina y justo empieza lo que es Y el ojo, downtown. chicos, Por ahí me no, perdí una vez en coche y sí, dime. te digo, Chicago, justo hoy he escuchado que están pensando con unos nuevos terrenos hacer un superdome cerrado fuera no, no lo de están donde está pensando. actualmente. Se lleva hablando Y ya tiempo y tienen los sí, sí. terrenos y tienen todo preparado. Chicos, os reconduzco al tema. Aterrizamos en Boston, ¿vale? Yo tengo una pregunta antes de Ah, nada, de que mira, sigamos con el viaje. esta es muy buena, Paco. Sí. Es un gran destino, primero porque hay vuelos directos desde Madrid a Barcelona y hay compañías low cost que lo Ah, muy cubren. bien. Iberia no suele costar caro. Hay vuelos directos con Iberia alrededor de 400 y algo, ida y vuelta. Y luego Bueno, hay una compañía que vuela desde Barcelona que se llama Level, que también te lleva por probablemente menos. Luego, hay low cost, que hay una que me gusta más y hay que hacer escala sí o sí, que es la irlandesa Aer Lingus, entre otras cosas porque los trámites de aduana los haces en Dublín. De tal manera que tú llegas, haces escala en Dublín, pasas la aduana de Estados Unidos allí y cuando llegas a Boston, agarras el equipaje y para adentro, sin pasar nada. Ujú. O sea que es barato. sí, sí, para lo que es un vuelo a Estados Unidos sí, barato, sí. Bueno, pues siguiendo un poco con el tema de deporte, otro de esos templos que tiene Boston, porque como bien sabéis es una ciudad que tiene un poco de todos los deportes, es ese estadio de Fenway, donde juegan los famosos Red Sox. Un estadio que aunque no vayas a ver un partido de béisbol, porque yo entiendo que es un deporte que no es para todos los gustos, solo ver el estadio ya merece la pena. Es decir, es un estadio Sí. antiguo, con mucha historia. Además te cuentan toda la historia de ese muro tremendo, ese monstruo verde que llaman. El monstruo Y, verde de Greenwood. Sí. y aparte yo es algo que suelo recomendar cuando vas a ciertas ciudades, los tours estos de los estadios de béisbol suelen ser bastante interesantes porque tienen allí abuelillos que te cuentan todas las historias desde que empezó la liga y demás y es un deporte curioso sobre todo porque es un poco el deporte muy del pueblo. Las entradas son muy Enti- baratas, pagas unos 30 Sí, dólares o algo así, o sea que te incluso conviene. menos. Sí, hay días de partido que simplemente vas, ves el ambiente y si no te gusta te vas y no has Te perdido piras y dinero. ya estás. Has perdido 15 dólares, has comido un perrito, te has tomado una cerveza, que ahora también hablaremos de comer, y ha merecido la pena. El béisbol es un deporte chungo de ver, de reglas. A mí, yo soy un enfermo y me gusta muchísimo el béisbol. Pero
Fenway Park es como una de las catedrales del béisbol de Estados Unidos. El edificio es brutal, es muy de Inglaterra, con ladrillo visto y tal. Y efectivamente merece la pena. Con lo cual, ahí se empieza a dificultar ya el viaje, porque ¿cuándo vas que haya NFL y que haya béisbol a la vez? Y es complicado, Hay un fin de semana, o sea, suele haber fines de semana en octubre que si los Red Sox pasan a postemporada o a finales de septiembre, puede ser que coincidan partidos a la vez, pero ya estamos hablando de que las entradas de los Red Sox van a dejar de valer 15, $30. A Y ver, cuando empiezan los playoffs, la gente va. La gente, voy a decir una cosa que es muy poco, no sé qué puede vuestra percepción, pero la gente en Boston es más de los Red Sox que de los Patriots. Hay mucha cultura de Red Sox, la gente va por la calle con el merchandising, las gorras de Red Sox. Y cuando los Red Sox ganan las series mundiales, se monta bastante más parda que cuando ganan los Patriots una Super Bowl. Dos preguntas a una, chicos. Entiendo que Bofort también tiene dentro del estadio tour del estadio, lógicamente comprendo que sí, pero ¿qué tal están preparados de cara al turismo? Es decir, es como cuando vas a Bernabéu, yo he llevado gente a Bernabéu, que te puedes hasta poner cascos con finés, inglés, alemán, o allí si no sabes inglés, mejor que antes el guía, te des un paseo y te comas un perrito. está muy pensado para el público de allí. Es decir, son tours en inglés. No, creo que no hay tours en español, o al menos en los que yo conozco. Y, No sé, y no sé. suele O sea, ser de los... ser de un idioma extra, seguramente sería español de forma extraordinaria. Sí. Pero a priori va a ser todo en inglés, sí. Y luego son todos los días que no hay partido. Es decir, al final puedes Efectivamente. hacerlo el día que no hay partido o tal. Lo Igual, bueno que sí. tienen esos tours, por ejemplo, en el caso de Foxboro, es que tienes una especie de Hall of Fame de los Patriots, donde tienes allí camisetas, los típicos stand para hacerte la foto como si estuvieras en un casco y cosas así. Entonces, ese tipo de cosas sí que las tienes. Eh, Volviendo a lo de las fechas y demás que comentaba Tomás, yo conseguir que todos estén en plena competición es muy complicado, porque es como dices, es una semana o dos las que te puede coincidir todo en octubre. Yo cuando sí que he conseguido, y ahí tienes que priorizar un poco, es finales de septiembre y principios de octubre sueles pillar final de la liga de béisbol. Lo bueno que tiene el béisbol es que a lo mejor juegan 5 partidos esa semana o 4 partidos esa semana en casa, entonces puedes elegir muy fácil el día. Pillarías a los Celtics en algún equipo, en algún partido de pretemporada. De pretemporada, ¿cierto? Y lo cual hace que sea muy barato. Y lo que pasa es que el partido suele ser malo de necesidad. Y luego pillarías a los Patriots ya en temporada iniciada. Si lo que te tira más es la NBA, quizá vete más a ya cuando viene más el frío, finales de octubre y demás, porque ahí ya está NBA arrancada, está arrancada NFL. Lo que pasa es que el béisbol ya tiene que ser algún partido top de ligas mundiales que se juegue allí y ya es más complicado. Entonces, bueno, es complicado pillar todos los deportes. Así que ahí yo lo que os recomiendo es priorizar lo que más os guste. Sí. Ahora hablamos del Garden, porque el Garden es un sitio peculiar, donde no solo se juega baloncesto. El Garden, donde juegan los Celtics y los Bruins de hockey. Y como dices, dale, Tomás. Pues el Garden está muy cerquita del centro. Es un estadio que se llama TD Bank North Garden, que nadie lo llama así, sino que es el Boston Garden. Y es el estadio donde juegan los Celtics o los Celtics, dependiendo de con quién hables y si tiene tradición irlandesa o no. Depende de lo pelirrojo que sea. Efectivamente, si eres de los que tienen un 13% de pelirrojos, son los Celtics. Y además, como hables con un irlandés de estos de tercera generación, los va a llamar así. Y luego los Bruins, que juegan, y es muy curioso porque hay muchos vídeos de cómo cambian, porque se juegan literalmente en el mismo espacio. No es que haya una cancha de hielo y otra cancha la del parqué típico del Garden, sino que son intercambiables y quitas el parqué y aparece el hielo. Y hay veces que juegan, que eso es otra cosa, que ahí si coges la tormenta perfecta pueden jugar hasta todos los equipos a la vez. Puede haber fútbol, puede haber baloncesto, puede haber playoffs de béisbol y la NHL.
Y bueno, algo pillas. En octubre, o ya cuando empieza el baloncesto ya más en serio, cuando los Celtics juegan fuera, juegan los Bruins en casa y siempre hay movida en el Garden. El sitio está muy guay, se puede ir paseando desde el barrio italiano, hay un puentecín, bueno, un puentecín, un pedazo de puente, pero vamos, que puedes estar andando. Y bueno, también mola, hay estación de metro, bueno, aparte es una ciudad que también ahora lo diremos que es súper paseable y literalmente está en el centro, o sea que esto es otro sitio de A peregrinaje ver, para todos este los... Boston Garden, si sois un poco, que la mayoría de la gente que le gusta la NFL también le gusta el baloncesto, es un sitio que hay que ver. Es decir, aunque pilléis un partido de pretemporada, pilléis un partido lo que sea, hay que verlo. Lo bueno que tienen los partidos de pretemporada es que por unos 30 40 dólares te puedes colocar Barato. a pie de pista. Lo malo es que normalmente verás 5 minutos a los titulares y el resto verás a los reservas. Pero es que es un estadio que merece la pena, porque yo incluso en un partido de pretemporada el ambiente fue muy top, o sea, la gente estaba muy metida con el equipo y lleno, lo cual me sorprendió bastante. Y sobre todo ver ese parqué del Boston Garden es especial, con esas tablillas que dan esa sensación más de antiguo y un poco ver ahí donde han estado jugándose Larry Bird, Kevin McHale y toda esta gente, merece siempre la pena. O sea, yo si te gusta el básquet es uno de los sitios que tienes que visitar. Y has Incluso comentado, sí, no, yo Tomás, creo que un partido de NBA siempre es una cosa que es digna de ver, o sea que... Dime. has comentado, Tomás, cruzando el puente del barrio italiano, alojamiento. ¿Dónde aconsejáis dormir dentro de Boston? ¿Qué barrio, qué ciudad, qué distrito? Es lo malo, que probablemente el alojamiento te va a costar más que el vuelo. Ahora Yo mismo tengo, todos los sitios del centro suelen ser relativamente caros. Nunca, no sé, Víctor, yo no he trabajado en el mundo Airbnb ni cosas así. no, yo tengo una Siempre me he recomendación barata, quedado... tengo una recomendación ¿Sí? barata que yo la ejecuté y la verdad es que está muy bien, que es el hostel. El hostel de allí está bastante cerca de la zona de Chinatown. No es mala zona, es decir, Ahí. la zona no está nada mal, está bastante cerca de lo que es el Common Park y un poco el inicio del Freedom Trail. Y la verdad es que aunque os suene la palabra hostel, que suena así muy acutre, son habitaciones individuales con tu propio baño, pagando un poquito más. Y la verdad es que yo acabé contentísimo. Cero ruidos, todo muy Apuntamos. correcto y la verdad es que bastante barato para los precios de allí, que los precios de allí ¿De qué son hablamos, Víctor? ¿Qué precios brutales. hablamos? ¿Qué es barato en Pues es comparación a que compararme los no precios? recuerdo porque yo fui ya hace unos cuantos años y no sé por cuánto estar ahora con la inflación, pero vamos, menos de 100 euros en Estados Unidos, complicado. Complicado, ¿no? Yo lo he estado mirando hace nada para ir la 1 de septiembre, que al final desgraciadamente no voy, pero $200 la noche no te los quita nadie. Yo había mirado cerca del aeropuerto porque el transporte está muy bien. Quiero decir, hay una línea de metro que te deja en el centro y en 3 paradas, ¿no? En 3 paradas estás literalmente en el centro de la ciudad, en el downtown, y a partir de ahí ibas andando a cualquier sitio. Y teniendo en cuenta que los hoteles cerca del aeropuerto pues son relativamente más baratos. Como vayas al centro, como vayas a un hotel cerca del Common, hotel, ¿eh? No, olvídate, Ya te es digo, un este pastizal. se llamaba High Hostel o algo así y la verdad es que muy bien. A nivel de Sí, precio ese está muy cerca de Washington vale la Street. pena. Y luego estuve que los últimos 2 días, que ya bajaba un poco el precio, porque había no sé qué conferencia médica que subió los precios mogollón. Hubo los 2 últimos días, fui a un hotel más chiquitito cerca de Fenway, que era un hotel así ambientado en tema de rock y demás, y la verdad es que estaba bien. De hecho sale la película esta de Ben Affleck, la de donde matan a Ben Affleck en la peli esta de los ladrones. No spoilers. Por eso no digo el título, pero bueno, es una peli que la han echado 20 veces, seguro que la habéis visto. Así que bueno. Y bueno, comentar la ciudad en sí, ¿vale? Lo que es ya el turismo puro y duro. Como decía Tomás, una ciudad donde no necesitas coche, donde el metro, pese a que es muy antiguo, porque hablamos de metro y luego Sí. seguramente os llame la atención porque tiene ruedas, como Bueno, sí, sí, son una sí. mezcla, un híbrido raro. La T. Correcto. Son un híbrido La raro, T, como la llaman funciona muy bien. allí, están súper orgullosos de su sistema de transporte, pero si estáis acostumbrados al metro de Madrid, preparaos porque aquello es duro, 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 ¿vale? Sí. O sea, bueno.
Pero coches bueno, antiguos, incluso aunque el vagón sea relativamente nuevo, joder, huele como todo antiguo. Es pues como los de la línea, no trabajo mucho en Metro de Madrid, pero hay alguna línea antigua que tenía los coches un poco más así hace hasta relativamente poco, pues todavía más antiguos. pues Funciona bien y sí. creo que ahora la han renovado más, pero si alguno conocéis la antigua línea 5 de Madrid, eh, Esa. Mm. los que han quitado de la línea 5 de Madrid serían modernos allí. Los mandan a Boston, sí, 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 sí. Y chicos, a nivel de seguridad de la ciudad, para moverse en metro, hay que tener cuidado con algunos horarios, algunos barrios. A ver, es como Yo, todo. a ver, en general me parece una ciudad bastante más segura que otras de Estados Unidos. Por supuesto, si lo comparas con Los Ángeles o con algún sitio más chunger, dentro de lo que es, ¿vale? El sitio donde teóricamente había más delincuencia era mi barrio, entre comillas, que ahora hablaremos, y las zonas que son más inseguras están fuera, pues está el Brookline, está, es decir, fuera de lo que es Boston, el centro incluso de alrededor. O sea, ahí no llega el metro y, bueno, Yo lo cierto es que por lo general, ya te digo, eso, dime. lo que es el downtown es una zona muy abarcable porque es bastante pequeña. Puedes hacerla andando por todos los lados, andando bien, es decir, tampoco te voy a engañar y no Bueno, te voy a no decir vas a que está andar. todo al lado. Para un tío de Madrid no le va a asustar, a gente ya de fuera a lo mejor ya son otras distancias, pero todo muy abarcable. Y yo, sinceramente, incluso por la noche no tuve en ningún momento esa sensación que he tenido en otras ciudades de, uff, me he metido en una calle chunga, me doy la vuelta y cosas así. Yo esa sensación en Boston no la tuve. Así que bueno. Una Comentar. pregunta, Víctor. Sí, Víctor, dime. una cosa antes saltéis el tema de alojamiento. Entiendo que son alojamientos donde duermes y punto. ¿Te interesa comer, desayunar y cenar fuera o también se suele contratar esa media pensión como No, hacemos no, 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 en no, 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 no se no, Europa? os cero, cero, ocurra. cero, cero. O sea, prohibido, prohibido, prohibido. Estás en el centro de Boston, ni desayunes en el hotel. O sea, tienes que desayunar por ahí. Ahora te digo dónde, pero que no, y cenar, vamos, la comida es un pecado en un hotel. Tienes que salir a cenar, a hacer vidilla afuera. Ahora, Vamos. Pues vamos al tema comida que a mí me apasiona, que ese es un ahora tema que a mí me comentamos ese apasiona. tema, pero bueno. Por seguir un poco con el tema turismo, lo bueno, es una ciudad histórica para lo que es Estados Unidos y la verdad es que estos tienen historia de verdad. Es decir, que aquí fue donde pasó todo el tema de la independencia y todo eso. Es una historia donde muchas veces te paras a pensar y tienen 100 años o ciento y pico años, pero bueno, Ujú. esa historia. No es como en otros sitios que te están hablando de algo súper histórico y a lo mejor ha pasado hace 40 años. Aquí lo cierto es que toda esa zona del Freedom Trail y toda esa parte, digamos, de todas las casas consistoriales y toda esa parte que podéis ver en algunas series como, ay, ¿cómo se llama esta de HBO? Ahora lo busco. eh, Toda esa parte está muy chula, toda esa parte histórica victoriana y demás está impregnada en la ciudad. Además, ese Freedom Trail es ni más ni menos que una especie de recorrido que vas haciendo por el suelo, donde te va llevando por toda la ciudad y vas viendo los diferentes barrios. Yo os recomiendo Sí. no hacer el tour. El tour a mí me pareció un rollazo impresionante. Lo haces con una Sí. persona que va disfrazada y tal, La alzada, sí, y a ellos les encanta muchísimo. Además, a nosotros nos tocó sí. una tía que hablaba toda leche y al final acabas estresado. Claro, porque además utilizan ahí como el acentillo de los puritanos del siglo XVII, XVIII, tal. Uf, se me hace un poco bola el tour. Es decir, no hay nada que no soluciones con un buen libro. Bueno, quiero decir que si vamos nosotros, pues ya te lo vamos a contar in situ, ¿no? Pero efectivamente, si haces el Freedom Trail, que literalmente es un camino de adoquines rojos que te lleva por todos los sitios donde se supone que ha pasado algo. Y en Boston, cuando pasa algo dentro del mundo de la declaración de la Guerra de la Independencia o todos los sucesos que llevan a la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Y bueno, pues está ahí. Quiero decir, tienes a menos de entre menos de 1 kilómetro de distancia tienes donde el motín de Boston, el motín del té, donde se supone que esto que fue ya el detonante de la Guerra de la Independencia, que los ingleses asfixiaban a impuestos al té que venía de las Indias occidentales. Esta gente se visten de indios, se meten de indios de allí, no de la India.
se meten en un barco y tiran todo el té y buah, se lía pardas. Te estoy contando un poco así como cualquier historiador me cruza la cara. Y luego también en el centro otros apuntan que lo de la masacre de Boston, que fue en 1770, me voy a tirar un triple, en el 70, que es 3 años antes del Tea Party, vamos, del motín del té, pues hay una protesta por una mierda muy gorda y acaban a tiros con un grupo de colonos de allí. Con lo cual se supone que eso es lo que germina, eso es la gota que dice a tomar por saco. Aquí vamos a liarla, porque aquí no podemos depender de los ingleses. Y esas dos cosas que se supone que son ahí lo que gestiona, o sea, el germen de la guerra de la independencia, pasan y las tienes ahí. Luego la casa, la iglesia donde se reunían los rebeldes, la casa de Paul Revere, que es uno de los rebeldes, el cementerio donde están los muertos de la masacre de Boston, el hijo de Benjamin Franklin. Bueno, y todo esto lo tienes a poquísima distancia. Pero es verdad que vas a andar. Pero menos que si vas a Londres. Lo que os comentaba, la serie esta de John Adams que estrenó HBO, de Paul Giamatti, sí. Ahí te lo muestran todo esto muy bien. Si tienes curiosidad, la verdad es que salen todos estos edificios, todas estas cosas, y la verdad está muy chulo. Allí te van a hablar mucho, pues eso, de Paul Revere, te van a hablar de Hancock, te van a hablar de Adams, etcétera, etcétera. Samuel Adams. Entonces, bueno, si tienes interés, ya te digo, esa serie está muy bien. Luego, así más modernas, tienes de Newsroom, tienes de Last of Us, está también ambientado por ahí, el cuento de la criada, hay un poco de todo. The Newsroom, que es una de mis series favoritas, ¿eh? Buena narices. Pues ya te digo que está muy ambientada allí. Y a mí lo que sí que os recomiendo es que huyáis un poco de lo que son los tours esos teatralizados y ambientados que tanto le gustan a los americanos. Yo personalmente me repelen un poco, pero... No, más que nada por eso, que puede ser que no... Si el inglés... Es decir, aunque tengas un inglés decente, joder, cabe la posibilidad de que no entiendas un carajo de lo que hablan allí. Como dices tú, es que van a toda leche, con un acento raro y tal. Claro. Y bueno... Así que además son tours muy pensados para la gente de allí, entonces no tienen ningún cuidado con el turista. Yo, por ejemplo, entiendo bastante inglés más que hablarlo, y yo ya hubo un momento que le dije a mi mujer, hija mía, si te traduzco a ti, entonces el que no se entera soy yo. Que van a un ritmo que no se podía. Así que bueno, luego, muy importante en los parques, es decir, allí los parques además están muy pensados para la gente. De hecho, tienes el Boston Common con ese Public Garden. Son parques que están pensados y un poco donde se reúne la gente allí a pasar las tardes de veranito y demás. Entonces, sí, es que ahí pues verás incluso la gente jugando al fútbol americano o al béisbol, que hay campos de béisbol en el Common. Los domingos ahí están las ligas infantiles, que aquello también es un espectáculo, ver una liga infantil de estas de béisbol de domingo jugando allí en el Common. Y a colegas jugando al fútbol americano. Una mezcla entre flag y fútbol de contacto, porque se meten de vez en cuando, y bueno, pero está muy guay, ¿no? Es una zona muy verde que está junto al palacio del gobernador de Massachusetts, ahí al lado, y luego el Public Garden, que es un sitio un poco más molón, con un lago en medio, con la vegetación más cuidada. El otro es un poco más césped para hacer vida, que allí van haciendo vida esta gente, pues lo que hemos dicho antes, desde los puritanos en el 16, se van a ir de picnic. O sea que es un sitio con historia, como ha dicho Víctor antes. Y luego ahí, coméntanos un poco, tú que lo conoces mejor, Tomás, todos los barrios un poco que hay así separados. Las cosas así más interesantes. A ver, teniendo en cuenta que Boston es un sitio histórico, tal, hay diferentes zonas donde puedes ver cosas, digamos, diferentes. Lo típico es Beacon Hill. Beacon Hill está subiendo por el Common hacia el norte antes de llegar al río, ¿no? Y esta es la típica imagen de las calles con adoquines y las farolas de gas, que a día de hoy todavía tienen farolas de gas, con mucha cuesta y calles estrechitas, con las casas ahí súper monas y carísimas. Y hay un par de calles que son las como así más resultonas dentro de todo el barrio, que más o menos es eso.
Y bueno, pues Beacon Hill es el paradigma de... Luego hay otra zona que es muy mona también, que también tiene casas rollo ladrillo de Nueva Inglaterra, y que es donde nuestro Tom Brady empezó a vivir cuando empezó a ganar pasta de verdad, que es Newbury Street. Esa es la zona de Back Bay, está Common pegado más al Common, y aquí además son las zonas de tiendas un poco más caras, efectivamente, ¿no? Luego las entradas, yo alucino cómo la gente puede vivir ahí, porque el edificio es precioso, pero luego tienes unas escaleras así para subir, y dices tú, joder, deben ser solteros o no mayores, porque un tío con un carrito o a una persona en silla de ruedas ahí no puede vivir, pero es monísimo, súper mono, ¿no? Ahí ya empieza a haber restaurantes, muchas tiendas de pasta también, ¿vale? Y eso es una zona que rodea al Public Garden. ¿Qué más? Lo tenía apuntado. Luego está East Boston, que sería la parte que está donde el aeropuerto. Antiguamente el barrio latino, con todo lo más despectivo que te puedas imaginar, pero ahora es un sitio como de peregrinación foodie, ¿no? Todo está lleno de restaurantes tanto latinos como medio hipsters y mola. Y sobre todo que tiene una de las mejores vistas de todo Boston, porque desde este lado, si miráis un mapa de Boston, lo que define el downtown y el resto es el río, es el Charles, y desde este lado, que habría que cruzar el río para meterse en East Boston, tenéis una vista del downtown preciosa, ¿no? Se ve el mar, el muelle y tal, y del fondo el downtown. Luego, bueno, pues ya está el downtown, la Chinatown, que es un poco decepcionantillo. Si os gusta el de Nueva York, pues tampoco tiene más historia este. Es chiquitito, es Y bastante así, chiquitito perdón, y el North End o barrio italiano, perdón. Ese sí que merece la pena darse una vuelta. Muchísimo italiano que todavía hablan italiano. O sea, los primera y segunda generación todavía hablan en italiano entre sí. Misa en italiano los domingos. Muy mono. Pues lo que os decía, Chinatown, lo bueno es que tienes muy buenos restaurantes chinos ahí y bastante baratos. Buena opción. Pero También tienen el pato laqueado que ves en Londres. Literal, Literal. está todo colgado así. A mí me gusta la comida china, ¿eh? A mí me gusta mucho, ¿eh? Pero, ostras, no, hay que ir con cuidado con ir a cuidado. un Chinatown de verdad. Es como comer en China. O sea, Tirar de TripAdvisor, ver sitios que estén recomendados, porque podéis meter a un sitio sí, turbio. porque un sitio, sí. Además, el concepto de lo que es sabroso, ostras, cuidado, ¿eh? Chinatown a mí no me apasiona y no tengo que confesar que nunca he comido en Chinatown ahí. Pues yo sí que lo hice y En la East verdad es Boston, que en Boston. me pusieron unos dumplings alucinantes. Todo muy rico. Pero como os digo, yo algo que sí que recomiendo cuando viajéis y demás, tirar de TripAdvisor y de ese tipo de aplicaciones que un poco te hacen recomendaciones por la zona en la que estás y demás, aunque os recomiendo que tiréis. Allí la verdad es que funcionan esas aplicaciones de una forma completamente distinta. Aquí en España somos muy de solo entramos a comentar un restaurante si nos han liado alguna. Allí no, allí entra mucha gente a comentar y las puntuaciones son completamente distintas. Sí, iba a preguntar justo por eso, por el tema de desayuno, comida, cena, mientras vas paseando con las personas con las que has hecho este viaje, si no tienes la suerte de ir con gente que ya está allí. A ver, el desayuno es obligatorio que vayas al barrio italiano a cualquier día de la semana. Fin de semana es mucho más bestia, pero cualquier día de entre semana tú te metes por el barrio italiano y aquí tengo que hacer un inciso, porque el día que mira que me encanta esto, lo de la ciudad sin nombre del Iker. Pero cuando hablaron de Estados Unidos y salió un tema de Boston y hablaron de Hanover Street, dijeron que es una calle que da al mar. Hanover Street técnicamente no da al mar, acaba en el mar en un extremo, pero no es una especie de paseo que dé al mar. Bueno, por Hanover Street, da igual, por el barrio italiano, a cualquier hora de la mañana vas a ver a mogollón de gente que va con una cajita blanca. Síguelos de donde vienen, o a los que vienen, los que van con la cajita blanca vienen de un sitio todos. Y es una pastelería que se llama Mike's Pastry, que hace muchas cosas. Es una pastelería italiana que hace canolos.
y los tiene de 100.000 Perfectos. sabores. Si vas a deshoras, es relativamente fácil pillar una mesa y desayunar allí. Si vas en hora punta para esta gente entre semana puede ser las 7:30 de la mañana, 7:30, 8:30. Y ahí es mucho más complicado. Pero a partir de las 9 yo he ido, que es una hora que todavía en España se puede desayunar y tal, y con el cambio de hora pues tampoco te viene, bueno, hay veces que te has levantado antes y tal, pero bueno. Y el desayuno allí. Esto es tradición. Luego la comida, ya hablamos de la comida, pero el desayuno, si te pilla cerca, barrio italiano, Mike's Pastry. Luego hay un sitio de donuts que también es muy famoso, que está al lado de State Street, que se llama, ahora te digo cómo se llama, a ver si me acuerdo. Y luego lo único que verás es que toda la ciudad huele a donuts, que no son precisamente de esa tienda, sino que es de Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts es una franquicia de Massachusetts y yo no he visto, o sea, no he visto nada, es que hay Dunkin' Donuts enfrente de otros Dunkin' Donuts en calles que cabe solo un solo coche, está lleno, minado. Luego hay movidas cuando sales un poco del centro como Dunkin' Donuts 24 horas, como el McDonald's. Y si lo hay es porque la gente va y efectivamente luego ves que la gente se mete con el coche allí a comer. Hay gente Pero muy bueno, obesa, es una ciudad también con mucho porcentaje de gente obesa. No, curiosamente Es que, no. es que si quieres Es ya una ciudad nos metemos, europeoide. Venga, va, dale. nos metemos en el tema comida. Luego vemos las dos cositas que nos quedan de la ciudad. El tema comida, olvídate de la comida, bueno, también lo hay, pero olvídate de las hamburguesas, las costillas, todo eso. Aquí no, aquí Que las hay. es una ciudad, las hay y si las buscas las tienes. Pero es una ciudad donde sobre todo reina el pescado. Bien, Entonces, eso me gusta. Marisco. mariscos sobre todo. Entonces, sobre todo, sus platos típicos, dos, el lobster roll y la clam chowder. O sea, yo creo que es la especialidad que tienes en todos los sitios de allí y un poco igual que aquí en España tienes las 20.000 listas de la mejor hamburguesa de Madrid, los mejores callos de Madrid, allí tienes las listas del mejor clam chowder y el mejor lobster roll. Entonces, dos cosas completamente recomendables si te gusta ese tipo de comida. No son especialmente baratas, sobre todo el lobster roll es algo que te cobran a precio de mercado, dependiendo del día y demás, pero que merecen mucho la pena. Y luego sobre todo toda la parte de ya más gourmet de ostras y vieiras. Es decir, allí es mucho de la típica oyster y demás, donde te pones de ostras hasta las orejas. Contanos un poco, Víctor, esos dos platos que has dicho que son quizás lo más A típico ver, que tiene básicamente Boston. el lobster roll es una especie de bocadillo con un pan así tipo más perrito que el pan normal que comemos aquí, donde te ponen lo que ellos llaman el lobster, que no es una langosta como la que conocemos aquí, sino que es una raza más tipo el bogavante, con mantequilla. Y la preparan así un guiso de mantequilla con mayonesa y tal, calórico también a tope. Y el clam chowder es una sopa, una especie de sopa o de crema que hacen con lo que son lo diré, con las chirlas, con las almejas y que está muy rica, o sea, tiene bastante sabor a almeja y la preparan con nata y demás, es así muy densa y la verdad es que también igual, lo que pasa es que bueno, teniendo en cuenta que allí lo que aquí conocemos por almeja no tiene nada que ver allí, que allí las almejas son como un puño. Son mucho más vastas, menos finas que las de aquí, pero claro, para este tipo de platos vienen muchísimo Bien, bien. mejor. Luego, Entonces, Víctor, una pregunta. Porque hay ciudades donde, como pasa a veces en Asturias, cuando te pasas recorriendo Asturias 5 días, acabas de cachopo y de fabada, ya casi buscas otra cosa, porque donde vayas a ver, tienes de tienes el todo. menú. Eso te iba a preguntar. ¿Es una ciudad donde luego tú puedes, cuando llevas 3 días, estás agotado de comer Tienes lo de típico, todo. puedes encontrar de todo? Quizá lo que más te cueste encontrar sea una ensalada. Pero fuera de eso, que yo creo que es algo común en todo Estados Unidos, nada, luego si quieres, yo conozco algunos sitios fantásticos de bocatas de pastrami, sitios fantásticos de hamburguesas, sitios fantásticos de todo un poco. Como te digo, al final coges un TripAdvisor o algo parecido y siempre vas a encontrar un sitio que te mole Y, y que tenga y, comida que te y apetezca. precios, Víctor, ¿compensamos un poquito aquí lo del alojamiento? ¿Nos vamos La, hacia el vuelo o no? Perdón que estaba un poco fuera. Sí, dale. Tranquilos, compensamos el vamos. alojamiento primero por una cosa, que es que Massachusetts tiene los impuestos comparativamente más bajos que el resto de Estados Unidos. Hay algunos estados con menos impuestos, ¿eh? Pero si vas a Nueva York, los impuestos son más altos. Si vas a la costa oeste, los impuestos son más altos. California los tiene bastante más altos. Y tanto las compras como el tema de la comida
suele salir más barato. La langosta depende de la temporada. El año pasado hubo escasez y tal, pero este año no han dicho nada. Con lo cual asumimos que volverá esa plaga de bichos que se llaman langostas ahí por la costa de Nueva Inglaterra. No es cara, es decir, no es caro. Y el lobster roll son tronchos es media langosta cortada y tal, con la mantequilla y la salsa tártara y tal. Y para nada es caro. Mis recomendaciones ¿cómo se llama? El Shake Shack, no. Al lado del Museo del Tea Party, hay un barco, una especie de barco, y ponen la langosta, te ponen una especie de mariscada al vapor a lo bestia, que está súper bien. Diré cómo se llama el sitio. Se me acaba de quedar en blanco. Pero bueno, quiero decir que hay un montón de sitios. Incluso en la antigua zona de la Lonja y tal, que es el Farmville Hall y el Quincy Market, también hay sitios que están relativamente bien. Luego además a mí ten en hubo cuenta uno que hay... para comer el lobster roll me gustó muchísimo. Es bastante de batalla, es decir, que es el típico sitio que es casi una nave prefabricada donde lo preparan y tienen unos banquitos fuera y tal, por lo cual te sale bastante más barato, que era James Hook and Co, que estaba por ahí por el downtown y la verdad es que está bastante buena calidad, un sitio así curioso, además tenían allí todas las langostas puestas porque te puedes llevar una langosta entera si quieres. Y ¿Te un lo sitio, citas? sí, un sitio curioso y la verdad es que impresionante. Yo de hecho había una langosta que tenía las pinzas que eran más grandes que mi Sí, mano, y no calzó mala mano. sí, sí. O sea que... Y luego, pues de lo que decías del resto de comida, pues tienes un poco de todo. Como te decía, yo me vine encantado de unos bocatas de pastrami de un sitio que se llama Sam la Grasa o algo así era, Sí, cierto. que Muy es un bien tirado. sitio típico de allí y la verdad es que el bocata de pastrami, ese sí que si tenéis oportunidad de ir allí porque es algo espectacular. Me han hablado muy bien, aunque yo no pude ir del mercado, donde ahora parece ser que lo han montado más como aquí en Madrid está pasando en muchos sitios, que lo montan en plan restaurante. Entonces Sí. tiene muchos sitios. Por cierto, una cosa que no hay que hacer jamás en Boston, ir a Cheers. Correcto. Eso es rollo, es decir, si vas, yo fui la primera vez y cuando me dijeron en el curro, he ido a Cheers, me han dicho, joder, no, pero por favor, esto es como Sobre todo error. porque solo hay No un es- Cheers. Aunque veáis que en todos los sitios te pone a ver, Cheers, solo hay hay uno. dos, uno que es la réplica, que es la que está en el Quincy Market, y luego hay otro que es el que está donde la entrada, donde hacen la serie, que es la entrada esa de las escaleras para abajo, pero luego dentro absolutamente nada que ver con el sitio. Y ninguno de los, vamos, que no se vaya. A Cheers no. Luego la pizzería es, como hay un barrio italiano que tiene mucha tradición, esta pizzería Regina, que está bastante bien, y estas están por por toda la ciudad. Es verdad que tienen la central en el North End, en el barrio italiano, que mola. Pero pizzería Regina por todos lados. Lo que no hay es mucha franquicia, rollo Papayón y tal. Tiene poca penetración porque hay mucha franquicia local. De hecho, la franquicia local que le hace la competencia se llama Papaginos. Pero bueno, hay de todo, Paco. De todo, Paco. Y de hecho, hay una de las cosas que me gusta hacer siempre en Estados Unidos, especialmente en Boston, es ir a un supermercado, entrar y ver. Que también se puede comer en los supermercados. Eso me encanta a mí, eso me comida... encanta la ciudad que voy. Me gusta mucho el tema de comida, la ciudad que voy, eso me encanta hacerlo. Pues yo siempre voy al Whole Foods, que es un sitio, no es barato, pero es que es un espectáculo de cómo tienen la comida, la comida preparada, la verdura, el pescado, la carne, brutal. Lo que comenta Tomás del tema de franquicias, allí por ejemplo en el tema de hamburgueserías y tal ves poco McDonald's, ves poco Burger King y allí se lleva más lo que es el Tasty Burger, que es típica además en Fenway, que son hamburguesas de batalla, pero que están bastante bien. Y luego hay otra que es curiosa, que es las World Burgers, que es la que pertenece a Mark Wahlberg. Las de Mark Wahlberg, sí. Que están muy extendidas por allí. Lo que sí que os recomiendo, y esto es un consejo para todo Estados Unidos, cuidado con las raciones, que allí cuando te dicen que es para dos, normalmente es para cuatro. Para dos, para cuatro, sí, es muchísimo. Sí. Entonces, cuidado con
con los restaurantes italianos que te ponen pasta y luego el filete y no sé qué, eso es a lo bestia, como si son de italianos de verdad. Y efectivamente, si ponen relación para dos, no hagáis la chorrada de esto me lo como yo, que soy de Madrid, ni Y de bueno, coña. O sea, no te y comes. lo bueno que tiene Boston, que para mí es lo mejor, es que esto no se toma a palo seco. Y en Boston, como buena ciudad que tira más a europeo, y esto ya os digo que no es normal en Estados Unidos, hay buena cerveza. Es decir, allí la cerveza se puede tomar, no es eso que llaman cerveza que le ponen Budweiser, sino que allí tienes cervezas locales como Sam Adams que son muy buenas, Harpoon, y luego se ha puesto muy de moda todo el tema de cerveza artesanal hasta el Está hasta punto, arriba. hasta el Entiendo que punto el de precio que será alto, ¿no? Entiendo que allí el por el tema alcohol de allí, impuestos y demás, el alcohol allí siempre es ¿El caro. qué? Tomar. el Sí, alcohol. pero no es una salvajada. La No, Sam no, Adams es un producto local correcto. y si pillas, qué decir, las de grifo te ponen una jarra así de grande, tampoco es hasta a precio de lo que te puedes tomar aquí. Y si tienes la suerte además de pillar una edición especial porque es verano o porque es octubre, que tiene ediciones especiales, tal, pues están mucho mejores todavía. Entonces, lo típico es cenar con una Sam Adams. No pidas vino en un restaurante, por mucho que estés tomando un filete no sé qué, de carne de no sé cuánto, o incluso si estás en el italiano, te vas a pedir un Chianti, no, pídete una cerveza y cenas así, el estilo local. Genial. Tal. Ya os digo que además, para que te hagas una idea, en el mismo Fósforo en el estadio, que normalmente suelen tener un tipo de cerveza, no, tienes puestos de cerveza con lo mismo 5 o 6 tipos distintos, IPA, no IPA, o sea, que para los que seáis un poquito así más fan de la cerveza, la verdad es que merece mucho la pena. Y tema noche, chicos, ¿es una ciudad que luego por la noche merezca la pena salir a tomar algo? Yo no soy muy de noche, Pues pero mira, entiendo que mucha gente yo, que vaya no, lo yo será. tampoco soy muy de noche, pero fíjate, le veo más gracia a salir de pubs. Hay mucho pub, rollo pub por el centro, en la zona de Aquarium. Hay un par de sitios estos de salir a tomar cervezas y copas y tal. O luego directamente irte a un bar de estos deportivos, que más o menos son todos iguales, ¿no? Dentro del mismo concepto de pub. Tienes 4 pantallas y si hay partido de lo que sea, pues te tomas una cerveza y tal. Es verdad que yo salir de rollo salir, no he salido, yo creo que nunca. Tengo que ponerme a pensar, no. Entre otras A cosas, ver, porque luego llega a las 9 de la noche estás destruido. O sea, esto, acuérdate que son 6 horas de diferencia y es aunque sea la zona horaria más benévola de todo Estados Unidos, porque 6 horas, bueno, te ayuda muy bien a levantarte temprano y a empezar ahí el día guay, pero es que las 8 las 9 de la noche Me estás cojo en tu hecho alma. una braga, hecho una a ver, braga. 2 cervezas y como tomes 2 cervezas, adiós. yo Adiós, que sí que te es lleven. cierto, sí que es cierto que ya he ido casado, entonces no me he ido mucho de juerga. Sí que tiene pinta la ciudad de no ser una ciudad muy representativa de la juerga, pero seguramente si la buscas la encuentras. No, No, no debe ser Nueva Orleans, no es no Nueva debe Orleans. ser. No. No es Nueva Orleans donde te encuentras la juerga aunque no la busques. Efectivamente. Pero Efectivamente. sí que tiene pinta de tener garitos así con música en directo y tal. Eso es allí más o menos es común en casi Claro. todas las ciudades grandes. Lo que pasa es que bueno, hay que saber dónde buscarlo y yo ya te digo que me pasó un poco como Tomás, que llegaba tan reventado al hotel que no lo buscaba. En Nueva Yo Orleans tampoco sé. ya te digo que simplemente yéndote a dormir la juerga te perseguía. Víctor, Tomás, una pregunta. Tenemos ahora Sí, 5 o 6 oyentes que se están planteando ir a un partido de los Patriots y echar unos días en Boston, cada uno entre sus sí. capacidades. ¿Cuáles son los días mínimos que tú sabes que hay ciudades que dicen, mira, con 2 días te vale, otras que dicen, no, tírate 4 días que merece la pena? ¿Cuál es ese paquete de días que vosotros recomendaríais a unos amigos que se van a ir para Boston a ver un partido de los Patriots y quieren disfrutar de la ciudad? A ver, lo primero es que si Hombre, a vas a un ver, partido, el día lo dale. tienes perdido. O sea, el Claro. día que vayas al partido es un día perdido, porque al final, entre que vas, vuelves, el partido y no sé qué, no haces nada ese día. Seguramente, Víctor, de la gente que nos escuche, es el Claro. día perdido más importante de su vida, ¿eh? Lo será en mi caso cuando vaya a ver a los No, a Patriots. ver, Pero bueno, cuando quiero Pero decir bueno, que es un día perdido, es sí, que no planifiques nada ya, para ese ya, no nada. lo cuentes, no ese cuentes no nada, lo nada, vas a cuentes. perder el día entero. Sí. Da igual a la hora que sea el partido, ese partido de la 1 o de las 7, A ver, estás. Bueno, Pues, luego ya depende de cómo hagas tu turismo.
Es decir, si te gusta la parte de museos, te gusta patear, te gusta ir rápido, lento, yo creo que para verlo más o menos todo, a nivel ritmo, ya te digo, de foto de Instagram, mínimo tienes que echarle 3 4 días mínimo a la ciudad. Mm. Tomás, ¿coincides también? Coincide. Hombre, a ver, te vas a meter en un avión y vas a cruzar el charco. Yo creo que menos de una semana, voy a decir 5 o 6 días, no deberíamos ir a ningún sitio, ¿no? Es verdad que para cubrir un poco todo Boston, con 3 o 4 días, podría valer dejándonos cosas, ¿no? Pero con 3 o 4 días, que decir, el típico que se hace un Claro, combinado ten en Boston-Nueva cuenta, York. ten en cuenta que nosotros nos hemos dejado toda la parte de las universidades, toda la parte del campus de Harvard, el MIT, todo eso, la verdad es que está curioso de ver. Yo, por ejemplo, como sí que iba más días, una excursión que sí que recomiendo es el acuario, está muy chulo. Ujú. De hecho, es bastante famoso allí y sobre todo recomiendo el acuario mismo plantea una serie de visitas que ahí sí que os recomiendo 100% que las hagáis con la empresa del acuario para ver ballenas. Entonces te Sí. llevan En muy temporada, dentro, pero sí. sí, te llevan muy muy dentro del mar a ver ballenas y yo te puedo decir que es algo espectacular. ¿Y por qué te digo que lo hagas con la empresa del acuario? Porque allí hay muchas empresas y hablando con la gente que llevaba allí el tour, la gente del acuario son gente que se dedica a la conservación marina. Entonces te llevan a ver las ballenas pero no molestan a las ballenas. Y Ya. la mayoría de tours que hay por allí que te llevan a ver las ballenas se meten encima de las ballenas. Que aparte de cierto peligro, pues al final lo único que van a conseguir es que se acaben marchando de allí. Entonces, pues es lo que te digo, que depende un poco de cómo te gusta hacer turismo. Yo lo cierto es que estuve, me parece que fueron 5 días en Boston y luego hice un pequeño tour por Nueva Inglaterra. Pero vamos, yo es que siempre me pasa lo mismo. En Estados Unidos, por muy mala que sea la ciudad, es difícil aburrirse. Siempre encuentras algo. Ahora vamos a ver la media anual. Salvo que Para la sea, gente que tenga salvo que sea 23.000 Dallas. pasitos de 23.000 pasos de media al día, vale con 4 o 5 días, ¿no? Ya te digo que allí con 20.000 pasos no Sí, haces nada, ¿eh? Que yo Sí. allí los 20 kilómetros los hacías sin Mm. darte ni cuenta. No, yo soy de mucho andar y de poca noche, eso coincido, pero no se escucha la gente de mucho perfil, por eso voy preguntando un poco de todos los Lo que campos. pasa es que también te digo que es una ciudad que no es como puede ser Nueva York de tengo que ir aquí, tengo que ir aquí, tengo que ir aquí. Es una ciudad muy para patearla, muy para vivirla, muy para relacionarte y un poco enlazando un poco con la parte que habíamos comentado de la gente de allí. Como comentaba Tomás, la gente de allí es gente americana, muy orgullosos de ser americanos, pero ellos son muy de Boston, es decir, son muy de sus equipos, muy de su mentalidad, son muy críticos con el gobierno en determinadas ocasiones, o sí, sea, es una gente Muy, más muy republicanos, ¿no? liberal, dentro de todo liberal, que puede ser un Estados Mm. un americano, sí. ¿no? Pero es una gente más liberal que los otros, ¿no? Entonces Y bueno, que el allí es resto, muy desde luego. curioso, ves a gente de traje con su gorra de los Red Sox, eh, Sí, ves a todo el mundo que lleva algo de Boston, algo de me siento orgulloso de ser de Boston y tal. De hecho, les Muy llamaba bien. mucho la atención cuando veían a españoles con las camisetas de allí y tal. Siempre te decían algo así en plan coña, amable y eso, o sea, sí, gente muy sí. amable. Y sobre todo, como suele ser allí, con muchas ganas de ayudarte. Es decir, es el típico sitio donde te ven parado en la calle perdido y se acercan a preguntarte si te pueden echar una mano. O sea, Sí, dentro de lo que es Estados Unidos, es un sitio más amigable, ¿no? Es un sitio más pequeño y a pesar de ser una ciudad importante, grande, pero es un sitio que merece, vamos, no es que se le coja cariño, porque le coge mucho cariño, pero es que es verdad que se deja querer. Luego también hay mucho como palurdillo, ¿no? Que dicen, joder, como un sitio con tantas universidades y tan bestia puede tener tanto, ¿no? Está el tío de la gorra calada de los Red Sox, unga unga. Pero bueno, o sea, que, que hay de todo. sí, Pero es un sí, sitio pero no llega al nivel, recomendabilísimo. no llega al No, no, nivel de no, otras no, ciudades no, no como por sé. ejemplo veías en Dallas que había Obviamente. algunos que No, difícilmente hombre, ponían un pie delante de otro. pero es que Texas es que es un sitio muy duro. Texas es un sitio muy duro, hombre. O sea que... Esto es la cuna del conocimiento. Esta gente están más cerca de nosotros que de los tejanos, ¿no? Y luego, Muy bien. un poco abriendo ya y saliendo de lo que sería la zona de Boston,
tenéis toda la zona de Nueva Inglaterra. Una zona que sobre todo en otoño merece mucho la pena ver porque es una zona Ah, con muy muchísima, bien tirada, perfecto. con O sea, muchísima naturaleza. cuidado con los climas porque en septiembre te puede hacer 35 grados y la humedad que tiene cualquier sitio de costa, pero a mí me ha hecho en diciembre 19 bajo cero. Entonces, y pasamos como así, ¿no? El verano acaba de un día, de repente, de golpe, y te pones a 5 grados. Y empieza el otoño es chungo y te puede nevar desde octubre hasta prácticamente abril, mayo. El clima, ojo, cuidado, ¿no? O sea que Ujú. para el tema hombre, quiero decir, yo evitaría diciembre, enero, febrero, porque hay tormenta de nieve sí, tormenta de nieve también. Por Y una aparte, sencilla aunque no haya razón, tormenta de nieve, claro, porque 15 te bajo puedes, cero es un chungo. 15 bajo cero es algo chungo, no es fácilmente soportable y aparte que te puedes quedar fácilmente allí aislado una semana más de lo que tenías esperado, Sí, claro, eso, cuidado. que no es Con esos divertido costes. porque que no es divertido porque te quedas encerrado en el hotel, es decir, que no puedes ni salir del hotel. Los aeropuertos están preparados, pero Logan, que no es un aeropuerto especialmente grande dentro de Estados Unidos, da para lo que da. Entonces, si hay un tormentón de nieve, se chapa y hasta que no se pasa no Muy vuelven a bien. salir los vuelos. Pues luego tenéis por ahí, por esa zona de Nueva Inglaterra, tenéis Newport, que es la zona de las grandes mansiones. O sea, las típicas Ujú. mansiones de Stephen King y demás están la gran mayoría por ahí. Un sitio muy Bueno, interesante si te toca la lotería, si pillas un euromillón, porque está relativamente cerca de la ciudad y tienes unas mansiones alucinantes al lado del mar. en las que no parece que la ley de costas se tenga allí, no debe haber. Bueno, Vamos, yo es que efectivamente. muchas de las que vi realmente la costa la tenían a esa distancia, pero porque tiraba para abajo, porque realmente están en lo alto de Claro, acantilados. es de lo alto, sí. Pero hay otras que están directamente en la playa, que Sí. efectivamente luego cuando ven un temporal, que bueno, y luego todo de madera, ¿no? Esta gente como construyen así. Luego, Y efectivamente, Cabo Cod, que es toda esa zona de costa, correcto. ¿no? Tal que desde la puntita que es Provincetown, me parece que tal, que es un sitio muy curioso y puedes llegar por toda la costa. Yo lo hice hasta Canadá casi una vez. Eh, Subí hasta Maine y es brutal. La costa es como Galicia a lo bestia. Ujú. Ría Puente, pueblecito de pescadores pseudo inglés, por eso el tema de Nueva Inglaterra, marisco hasta morir. Y a mí no se me. Yo desayunaba, bueno, desayunaba no, pero comí y cenaba langosta y no, Paco, no sé, no te cansas, ¿eh? No, yo No, no me no, cansaría. no No te te No me cansas de cansaría, te lo la prometo. langosta, no. no, no. Y Es luego verdad que tienes, luego te la llevas a comer hasta empanada, que dices, Mm. ojo, pero está mega buena. O sea, de verdad que oye, está nada que ver. ojo Dime. las ostras empanadas, ¿eh? Que yo que no soy muy de Ojo, ostra, ojo. A mí me, está me todo buenísimo. fascina todo tipo de mariscos, o sea, que me estáis poniendo los dientes largos. Sí, sí. Sí, hay que Luego, decir que la gente nos puede estar escuchando diciendo, eso es una cerdada. Sí, cómelo y luego hablamos. O sea, que exacto. el marisco empanado, las vieiras, las ostras y la langosta así empanada, ojo. También es cierto que Mm. había días que yo me habría comido una zapatilla empanada, pero bien, también. Pero bueno, luego está la zona de las islas, que tienes Martha's Vineyard y Nantucket, creo que era, sí. Que tenéis que tener Sí, cuidado con los ferries, porque salen unos cuantos ferries al día y hay que tener cuidado para ir y volver y no quedarte allí encerrado. Por también cierto, se puede en avión, pero debe ser caro ir en avión. Martha's Vineyard, que es donde vive nuestro querido Belichick. Los Kennedy y los O Kennedy sea, también. una zona que barata no tiene pinta. No debe ser, ¿no? No, a pesar de la cocina que tiene el Tito Bill, Sí, sí. Así que que bueno, no tiene pinta de ser cara, pero debe serlo. ¿no? Lo mismo vais por allí y os encontráis al perrete viendo el próximo Al draft. perro, efectivamente, ¿no? Así que... Ahí. Y luego, pues yendo con el coche, la verdad es que por todos los caminos merece la pena mucho el paisaje, zonas que pasas con el coche muy Sí. bonitas. Y yo he apuntado por aquí un sitio que llegamos de pura casualidad, que es este Storrow Town Village, que es un pueblecito que lo tienen ambientado en la época victoriana. Es decir, lo tienen tal Ujú. cual se quedó, e incluso tienen allí abueletes que te hacen un poco el acting de como que viven allí y tal. Y yo encima tuve Sí. la suerte de llegar allí un día que estaban los masones que tienen allí una casa
y les caímos bien porque éramos españoles y tal. Nos estuvieron hablando de todos los masones que hay en España, enseñándonos toda la casa con todo el tema de la logia y demás. Y es un sitio muy curioso, de esos que te encuentras yendo por la carretera, porque lo que yo sí que recomiendo es si vas a ir por esta zona de New England. Yo empecé los primeros días con un plan súper estricto de tenemos que llegar aquí, tenemos que ir allá. Al segundo día de estrés, al segundo día de estrés que no llegábamos con la lengua afuera, y el típico sitio que esperabas de echar 3 horas, luego no echabas ni una porque no te gustaba, y el típico sitio que habías dedicado 1 hora te habrías quedado 4, decidimos cancelar todos los Por hoteles que ejemplo, teníamos y desde el mismo sale. coche íbamos reservando. Eso es lo que te iba a decir. Salem, por ejemplo, es de esos sitios que tiene mucho nombre y para mí muy tocomocho. Es decir, tienen Sí, ahí un un negocio. poco trampa de turista y tal. Eso es, tienen ahí Pero un ahí, negocio pero montado con lo de las brujas que cansa un poco. sí que. Pero luego está, al lado está Gloucester, que es un pueblo de pescadores, que habéis visto La Tormenta Perfecta. Sí, yo lo he Pues se visto. supone que es un grupo de pescadores de Gloucester, y luego tiene un monumento ahí que son todos los pescadores que han muerto desde que se inauguró el pueblo hasta el día de hoy en el que vayáis. Y es un sitio donde se come muy bien, tiene también una colonia italiana muy, muy importante, que son los descendientes de los primeros pescadores. La gastronomía es brutal y el sitio es súper, súper, súper mono. Pero vamos, es que ya tirando hacia arriba, a cualquier sitio que vayas, Maine incluido, o si te metes hacia adentro a ver los alces, no, ¿cómo se llaman? Los otros bichos con cuernos. Sí, alces, ¿no? Sí, Entonces, Sí. sí. Pues en Vermont aquello es un espectáculo. Y como dice Víctor, sí o sí, si tuvierais que elegir una época para verlo, es otoño. Otoño. En otoño, sin duda. Porque Los el colores de clima. los árboles, las hojas, Correcto. es llevadero, te puede hacer a principios de otoño mejor que a finales de otoño. Y los colores del campo es acojonante. De verdad es un espectáculo en sí, ¿no? La gente de Estados Unidos dice que ellos catedrales como tal no tienen, no hay tal, pero lo que tienen son sus parques naturales, los parques nacionales que tienen, y esto mejora, ¿no? El parque más cercano natural es Acadia, que está en Maine, y es una brutalidad. Es alucinante, alucinante. Que merece la pena también echar un par de días allí. Ya os digo que toda la parte de Nueva Inglaterra, no os estreséis por ver no sé qué ciudad, no sé qué otra ciudad. Simplemente No. con coger un coche, dar una vuelta, ir parando donde os apetezca, seguro que os merece la pena. Yo incluso llegamos a entrar además vas durmiendo en moteles de estos Super 8 y tal, que no tienen nada que les sobre, pero tampoco nada que les falte. Son Eso es. sitios para dormir. Entras, paras, preguntas cuánto vale la habitación, preguntas si hay un pueblo cerca y si tiene un sitio para desayunar, uno de estos que te pone Merian el café y te pones unas tortitas, que son los mejores. Sí. Y si te gusta el motel desde fuera, coges la habitación en el momento y ya está. Así lo hice yo. ¿son los mismos precios cierto. que Boston, Tomás? No, mucho más barato. No. Buah, como hagas un road trip, te sale dormir por nada, absolutamente nada. Unas camas de estas de 2x2. Sí, vamos. Yo, por ejemplo, fuimos cogiendo los del coche. Cierto es que fuimos también en temporada baja, que fuimos ya a finales de septiembre. Íbamos cogiendo los del mismo coche y llegábamos a dormir pues desde el típico motel de carretera Super 8 o similar a una suite del Hilton que pillamos de repente un día a última hora súper barata. Entonces, pues al final con eso ahorras bastante pasta. Y como te digo, no tengáis miedo a ir a los pueblos, no hay ningún sitio donde digas es chungo y tal. Yo de hecho tengo la historia de que entramos en un garito en un pueblo perdido, donde según entramos y nos oyeron hablar en español, faltó el típico ruido del disco que se va la aguja y se nos quedó todo el bar mirando y a los 5 minutos estábamos allí. El pianista dejó de tocar. Sí. De cómo estos se han perdido, y luego la verdad es que acabamos allí encantados, nos trataron fenomenal y ningún problema. Sí. O sea, no sí, hay por ningún todos los sitio... de Nueva Inglaterra merece la pena mezclarse con los locales porque es un espectáculo, es una experiencia. ¿Merece la pena, Tomás, en un viaje con unos amigos que van por primera vez, reservar un día o dos para salir por Nueva Inglaterra, o sería un segundo viaje después de...? De hecho, 3 o 4, aquí decir, yo asumo que nadie se va menos de una semana a Estados Unidos, en total. Sí. En total.
De tal manera que 3 días y medio Boston, y 2-3 días en por Boston Inglaterra. el de partido, y otros 3 haces un road trip por Nueva Inglaterra. Si quieres hacerlo por la costa es muy fácil y puedes llegar desde donde quieras hasta donde quieras. Si quieres Muy llegar bien. hasta la frontera de A Canadá, ver, y todos los pueblos tienen nombre inglés: Worcestershire, Devonshire, tal. Es todo como estar por sí. Inglaterra. Se conduce bien, la gente va relativamente despacio. Vamos, que no es California, que la gente, a pesar de que se debería conducir despacio, la gente va a toda leche. Ahí la gente conduce bien y vamos, De hecho, es una a mí una maravilla. de las cosas que me llamó la atención es, cosa extraña para un español, es que ceden el paso. Es decir, cuando te vas a incorporar, normalmente no sueles tener problemas, te suelen ceder el paso y te resulta muy extraño. Es más, lo llevan bastante bien. Y yo sobre todo lo que más me rayaba es que nosotros cogimos un coche medianito y claro, te van con esas furgonetas que parece que te van a pasar por encima, pero luego la verdad es que son bastante educados a la hora de conducir y se conduce muy a gusto por allí. Sí te digo que tienes que respetar los límites de velocidad al milímetro. Sí, sí o sí. Eso está en mi lista de pesadillas, que espero no cumplir nunca. Que me pare la policía, y Yo sobre todo lo, con razón. yo lo he vivido en Washington Yo me y muero, me muero. Yo es que vamos, como el día que me pare, o sea, yo lo tengo un poco mitificado, lo sé, pero no, no, o no lo sea, tienes. Yo, no quiero dar razones para que me paren nunca. Yo me pararon una vez en Washington porque nos equivocamos y nos metimos 5 metros en dirección contraria por una calle, con la mala suerte de que al final de la calle estaba un coche de policía y nos Sí, paró el tío con la mano en la pistola y según estaba, te fijabas, entraba otro por detrás también preparado para si hacías cualquier tontería y se pasó un mal rato. Entonces sí, evitaron. eso. Sí. Los O sea, stops son stop 1, 2, 3 y sales. No es stop, bueno, no viene nadie, asomo. sí. Pero vamos, con 4 reglas chorras, que es no respeta el nivel, o sea, la velocidad y tal. Por cierto, alquilar un coche si estás fuera de temporada es súper barato. Súper barato. O sea, Muy bien. de hecho dices, la gasolina ahora no sé cómo estará el galón, pero hasta hace nada estaba a menos de $1 el litro, ¿no? El Pues equivalente es a bastante menos de $1 el litro. creo que ya Porque está el el galón te doble. suele costar 3 y algo. Ya, Dios, no, eso es lo que no pero bueno, aún así, y cogerte un coche una semana, es que hay veces que te cuesta $100. Y cuando vas allí, te han puesto un monstruo y dices, no, es que dices, este es el pequeño. Pues nada. O sea, que moverte, quiero decir, yo, sobre todo, el alojamiento en Boston, que bueno, ahora con el truco de Víctor, pues ya está, mucho mejor. Pero el tema donde más pasta se va, aparte de las compras desmedidas, es en el alojamiento en Boston Capital. El resto es un sitio súper económico de comer, de beber, de Sí. alquilar, de comprar, tal, y merece la pena. Dos Muy cositas. bien. De lo que os decíamos antes de respetar los límites de velocidad, me comentan por aquí que es que no es como aquí en España, que te sacan una foto y luego te llega la multa. No, no, allí te sale el patrol, te hacen, Dices, te has hecho, efectivamente, correcto, te in sale el situ. patrol, te hace tu persecución, te para en el arcén y te pone la multa en directo. O sea que, ¿qué es eso? Y luego, si tenéis Luces. oportunidad, alrededor de Boston también hay muchos outlets y lo bueno que tienen es que, aparte de lo bueno que te comentaba Tomás, de los impuestos de allí, es que ya te ahorras una pasta allí en los outlets. Y el outlet de allí normalmente, ahora cada vez menos, pero antes lo que aquí todavía ni habíamos visto, allí ya lo tienes en el outlet. Ya Muy Entonces, bien. estaba de temporada. Sí, 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 entonces muy sí, sí. recomendable. Y para No nuestros hay amigos. la misma proporción de outlets que, por ejemplo, en Nueva York alrededores o que en Los Ángeles y alrededores, ¿eh? No esperéis No. una gran cantidad, están muy seleccionaditos, Pero pero yo bueno, son outlets Y así. fui a Tomás, uno Eso que sí, hay que ir Víctor, fuera, hay que ir fuera. fui Dime. a uno que estaba a unos para, 20 kilómetros y la verdad es que más que el outlet, a mí me gustó al lado, había una tienda de caza, que eran como 5 pisos de tienda de caza, impresionante. ¿Cómo se llaman esas tiendas de caza? Yo sé que era el Sí, Style Outlet el y la del tienda no me acuerdo. el Bass Shop, ¿no? El Bass Shop, sí, sí, Puede ser, que puede sale un ser. pescado así de grande con la chicos, gorra, sí. y para nuestros amigos de Patrios, el chaval que vaya allí con una maleta medio vacía pensando en traerse merchandising de Patrios, Ah, por ¿el supuesto, estadio la o maleta vacía encuentras por outlet, encuentras por la ciudad? por la ciudad mismo.
Encuentras tiene en todos lados. muchas... Encuentras en Sí, todos sí, lados. sí. También es cierto que en el estadio te sale un poco más caro, pero también dentro del propio estadio tienes una seccioncita de outlet donde encuentras cosas curiosas. Sí, hay mucha tienda de deporte en el centro, o sea que no hace falta irse por ahí. O sea Incluso que Muy bien. luego en los incluso... propios outlets, también en Nike y demás, tienes Sí, bastante merchan. sí, 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 sí. La maleta Muy bien. vacía, esto no lo hemos dicho. Y sí te voy a decir una cosa, la tienda que merece muchísimo la pena es la del estadio de Fenway de los Red Sox. O sea, es una Ujú. tienda donde te venden desde cromos a camisetas, a de todo, una tienda inmensa. Y ahí sí que es cierto que si te vas a la zona ya un poco de outlet, encuentras cosas verdaderamente chulas y muy baratas. Muy bien. O sea, y luego muy curioso, yo por ejemplo, el partido que fui era el último partido de la temporada donde se jugaba en el pase al playoff. Muy curioso que según certifican el pase ya están saliendo a vender las camisetas. Es decir, que Y allí las de van al campeones de día. no sé qué es. Sí, sí. Sí, 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 sí. O sea que... Pues yo creo que hemos echado una horita. Luego, si con esto nos animáis a visitar Boston, no tenéis alma, Es ¿eh? que no tenéis corazón, efectivamente. Eso. Que no, tenéis el corazón de hielo. Así que nada, ya solo nos queda a Paco ponerle una fecha, tío. Yo, si todo va bien, yo y mi mujer el año que viene estaremos aquí con todos los integrantes del podcast y podremos contar Vamos a qué tal ver, todo, vamos a todos ver esos sitios que me habéis porque descrito. estamos ahí dando una Es el vueltecilla. episodio especial de Patriots a la madrileña, directamente, en directo desde el aeropuerto de Barajas, Eso el Centro año que Colegal. viene será seguro, que sí, será seguro. Yo ya te digo, el año que Sí, viene a lo mismo hacemos una conexión desde Fósforo. Le pedimos al tío Kraft que nos habilite ahí una salita y lo preparamos. Eso es. Así que nada, yo intento este año a ver si puedo hacer una conexión desde la costa oeste. Así que, Muy a bien. ver. Pues hombre, nada, te chicos. grabas un vídeo y nos lo pones. Sí, Pues chicos, lo que sí, Víctor, tenemos la cuenta de Twitter, nos ha entrado Gabriel, pero correcto. bueno, cualquier persona que tenga cualquier duda de esto que hemos hablado de Boston y demás, que contacte con nosotros. Tenemos por Y Tomás aquí y, las cuentas de Twitter y de YouTube por ahí puestas. Así Tomás y que Víctor encantados estarán de seguro de ayudaros y de asesoraros. cualquier duda nos Pues sí. preguntáis. Eso Así que es. nada, pues muchas gracias, chicos. Nos vemos otro día. Muchas Hasta gracias, chicos. luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Pues macho, me habéis dado ganas, ¿eh?